primer invitado del día de hoy, Leonardo Buniac. Él es economista, calificador de riesgo bancario, creador de Camels Rating System para bancos en América Latina y de Global Map, Observatorio Global de Geopolítica. Señor Buniac, bienvenido. Muy buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Leonardo Buniac nos acompaña en línea. ¿Cuál es su interpretación de este aumento que es visto desde afuera, quizás 300% de aumento? No ocurre en casi ningún país del mundo. Además, es el tercer aumento en lo que va de año. Sin embargo, no parece haber mucho entusiasmo en quienes los puedan recibir. ¿A qué se debe esta contradicción? Mira, tú le dices a cualquier latinoamericano, con excepción de Venezuela, cualquier europeo, de que le van a aumentar el salario en 300%, y bueno, la fiesta es descomunal, pues eso es romper el chandón, pues eso es abrir la botella de champaña. El tema es cuál es la base del aumento, o sea, de dónde estás partiendo para hacer un aumento del 300%. Y lo decía ahí Luis Vicente claramente, estamos hablando de un aumento salarial que realmente no es que recoge la productividad, no es que recoge la remuneración al desempeño del trabajador, no es que reconoce la orientación al logro del trabajador en el momento de crear valor para la empresa o para la institución de trabajo. No, se trata de una suerte de actualización, de indexación del salario con respecto al dólar y con respecto a la inflación. Es un ajuste por la inflación, y lo que hace más o menos es regresar, es devolverle la capacidad de compra que tenía el trabajador en enero, febrero del año 2019. Es decir, los venezolanos tienen el salario mínimo más bajo de América Latina, del mundo, como lo comentaba Luis Vicente, eso no es noticia, y la realidad es que ya venía cayendo consecutivamente para llegar casi a 4 o 5 dólares mensuales hasta la semana pasada. Bueno, se hace el ajuste con el objetivo más o menos de indexar y devolverle al salario mínimo real la capacidad de compra que tenía hace meses atrás, pero que realmente era ninguna, porque el salario está totalmente pulverizado por el proceso de hiperinflación. Ganar 15 dólares mensuales es ganar menos de $1 diario, y recuerda lo que dice el Banco Mundial, que todo aquel que gana menos de 1.9 dólares diarios y hasta niveles de pobreza extrema. En consecuencia, no es un aumento salarial, es una suerte de actualización, de indexación, para más o menos equiparar a valores constantes, a valores reales, el mismo salario que tenías hace unos pocos meses atrás, que fue completamente pulverizado y erosionado por el proceso de hiperinflación en Venezuela. Triste ver que sea un diputado de la Asamblea Constituyente el que sale a hacer este anuncio que le corresponde al ministro del Trabajo, le corresponde al Ejecutivo Nacional, explicarlo, además con una exposición de motivo que le diga al país: hemos decidido aumentar el salario, y esto va a estar acompañado por un conjunto de medidas, de políticas económicas para de alguna manera devolverle al venezolano su capacidad de comprar, porque hemos decidido abatir el proceso de hiperinflación, devolviéndole al Banco Central de Venezuela su autonomía para que sea garante de la estabilidad de precios, de la estabilidad financiera, de la estabilidad cambiaria. Pues no, nos enteramos por Twitter, algo tan importante como esto, nos enteramos por Twitter porque me imagino que el presidente de la República desprecia este aumento porque sabe que no compensa absolutamente nada. Y la realidad es que veamos algunos ejemplos. El kilo de queso cuesta 70.000 bolívares, un cartón de huevo cuesta 80.000 bolívares, es decir que con este aumento salarial es muy poco o nada lo que puedes comprar, cuando la canasta alimentaria ya está cercana a los 3 millones de bolívares soberanos, solamente la canasta alimentaria. O sea, es importante destacar este fenómeno, a pesar de, como lo decíamos hace un instante, de que es porcentualmente un aumento casi increíble de creer en ninguna parte del mundo, hoy el venezolano es más pobre. El último ajuste llevaba el salario mínimo de unos pocos dólares a cerca de 30. Este ajuste del 370 y tanto por ciento es la mitad.
llega apenas a los $15. ¿Cómo, didácticamente, cómo se explica que un aumento de salario hoy en Venezuela convierte a un venezolano más pobre? Así es. Por eso es que tú no vas a ver ninguna manifestación pública de la gente feliz con este aumento. La señora Carmucha, que es la nana de mis hijos, que conmigo tiene muchos años, una señora muy mayor, bueno, está molesta, me dice, a mí no me gusta que aumenten el salario, porque lo que va a venir inmediatamente después, y eso estamos acostumbrados, es que nuevamente venga un aumento de precios. Es decir, ella asocia, y no es economista, pero ella asocia un aumento salarial con un disparo de la espiral inflacionaria. Y la realidad es la siguiente: ¿qué va a pasar a partir de ahora y cuánto tiempo va a durar las bondades de este ajuste en términos reales? Es decir, ¿cuánto falta para que el presidente de la República vuelva a anunciar un ajuste nuevamente en el salario, o una ampliación del cono monetario, o una virtual reconversión monetaria? Porque recordemos que la reconversión monetaria del año pasado, que fueron 5 ceros que se quitaron de la moneda, esa reconversión se perdió. Ya se perdieron casi 4 ceros y medio de esa reconversión monetaria. Y veamos la ampliación reciente del cono monetario. Entonces, el tema aquí está, y la gran pregunta que yo le haría al gobierno es: ¿con qué usted va a pagar el aumento salarial? Porque recordemos que no solamente es aumento de salario, esto impacta las pensiones, esto impacta todas las misiones que tiene el gobierno, todos los temas de subsidio, chamba juvenil, madre de los barrios, el parto de la mujer, el parto humanitario, el bono José Gregorio Hernández para el discapacitado, chamba, todos estos esquemas de subsidio que tiene el gobierno van a ser afectados por el aumento salarial. ¿Y qué es lo que viene entonces? Viene mayor emisión monetaria, mayor emisión inorgánica de dinero emitido por Banco Central sin ningún tipo de respaldo. Recordemos que cuando el Banco Central monetiza y financia de manera monetaria al gobierno central y al petróleo de Venezuela, lo que hace es dotar a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido, y esa es fuente inagotable de inflación. La liquidez monetaria, los medios de pago líquidos de la economía, los bolívares en circulación, en poder del público, en enero de este año se ubicaban en 860.000 millones de bolívares soberanos. Bueno, al cierre de la semana pasada esta cifra se ubicó, no lo van a creer, en 15.8 billones billones de bolívares soberanos. Es decir, estamos hablando de casi que se ha multiplicado por 18 veces la liquidez monetaria, y esto es expansión monetaria de origen fiscal para financiar gasto público corriente de carácter clientelar, de clientelismo político. En consecuencia, tú tienes un proceso de hiperinflación que además está ocurriendo en medio de una contracción sin precedentes en la actividad económica, porque tienes un encaje legal del 100% que le impide a la banca prestar dinero y aumentar los límites de la tarjeta de crédito. Es decir, que el venezolano hoy no puede utilizar su tarjeta de crédito para compensar lo que el salario no adquiere. En otras palabras, la tarjeta de crédito dejó de ser un sustituto del dinero para convertirse en Venezuela en un complemento del salario. Sin embargo, ya hoy no lo puedes utilizar porque el crédito bancario está extinguido. Es decir, tú tienes un cuadro desde el punto de vista social muy complicado para el venezolano, que está haciendo cualquier tipo de ejercicio virtuales para poder sobrevivir en medio de una economía que se contrae 35 puntos en el PIB, que se contrae 30 puntos en el consumo privado, y al mismo tiempo está siendo víctima de una espiral inflacionaria que ya se está llevando poco a poco a pasar de una crisis humanitaria a una suerte de catástrofe humanitaria. Señor Brignac, ¿y cómo se rompe esta rueda en la que el gobierno necesita prende la maquinita del dinero para pagar salarios que acaba de aumentar, que finalmente terminan aumentando los precios de los productos básicos, y vuelve a ser necesario prender la maquinita para emitir más dinero para el nuevo aumento de salario que vuelve a subir los precios? ¿Cómo se rompe esa rueda? Mira, se resuelve con un gobierno serio. Recordemos lo que pasó en agosto del año pasado. Yo no lo podía creer cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su momento anunció la reconversión monetaria. En algún momento yo dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Cuando el presidente decía, tenemos que reconocer que hemos estado haciendo emisión inorgánica de dinero. Yo no lo podía creer cuando dijo eso. 2,
tenemos que reconocer que tenemos un déficit fiscal muy importante. Así que anuncio déficit fiscal cero. Yo no lo podía creer. Y eso eran las medidas complementarias para acompañar la reconversión monetaria que le quitaba 5 ceros a la moneda. Yo dije, bueno, ¿será que esta gente va a recapacitar? Dije yo. Bueno, resulta que 10 minutos más tarde, en medio de los mismos anuncios económicos, el presidente sacaba un decreto donde se le entregaba a cada venezolano un bono por reconversión monetaria, que tú debes recordar que fueron 600 bolívares soberanos, multiplicado por 10 millones de beneficiarios, eso eran 6.000 millones de bolívares soberanos que incrementaron la liquidez monetaria, que estaba en 60.000 millones, a 66.000 millones de bolívares. Bueno, de ahí continuó la expansión monetaria, llegamos a diciembre de 2018 en 900.000 millones, arrancamos enero con 964.000 millones y ya estamos ahorita en 15.8 billones de bolívares. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se le puede acabar el gasto? Muy sencillo, desde el punto de vista de medidas económicas, muy complicado para el gobierno desde el punto de vista del costo político, y es devolverle al Banco Central de Venezuela su autonomía como garante de la estabilidad cambiaria, de la estabilidad financiera y de la estabilidad de precios de la economía. Pero devolver la autonomía al Banco Central significa que ya no pueda financiar más directamente, como tal lo establece la propia Constitución Nacional de la República de Venezuela, no pueda financiar más inorgánicamente a PDVSA y al gobierno central, y se acaba entonces el gasto público de carácter clientelar, y ese es el modelo con que de alguna manera, ¿verdad?, el gobierno nacional está maniobrando y ejerce control social sobre la población. En otras palabras, el discurso técnico económico que te estoy expresando queda completamente subordinado al discurso político. En el medio queda la gente que, bueno, el bolívar le ha dejado de funcionar como moneda de circulación, porque, bueno, porque el plomero que va a tu casa, pues te pide pagar su servicio en moneda dura, en dólares. Y como el plomero, el carpintero, casi cualquier cosa... que te hace gimnasio, que te hace... Es correcto. Ahora, el que ha logrado una especie de protección en dólares, también está siendo víctima de una especie de devaluación o de pérdida del valor de ese dinero en moneda dura. Eso que llaman inflación en dólares. Es correcto. Ahora con qué se puede proteger una persona que aspira a tener algo de ahorros o poder compensar una vida más o menos estable en un país como Venezuela? Si ya no funcionan bolívares y no funcionan dólares. Cualquier economista serio te va a decir que la inflación en dólares en Venezuela no existe. Y desde el punto de vista académico tiene sentido, tiene razón, pero te va a responder cualquier persona allá en el barrio de Petare, te va a decir, bueno, no existe, pero se siente igual. Se siente igual porque ahora cada dólar que yo cambio en bolívares me rinde 4 o 3 veces menos que hace un mes atrás. Y para mí, me importa un rábano lo que digan los economistas, los tecnócratas, pero para mí se llama inflación en dólares porque debo cambiar ahora ya no 10, sino 15 o 20 dólares para comprar la misma cantidad de bienes que compraba hace un mes, hace 2 meses o hace 3 meses. En consecuencia, ¿qué es lo que está pasando? No es que haya inflación en dólares, sino que lamentablemente la tasa de inflación es varias veces superior a la tasa de deslizamiento del mercado cambiario. Por lo tanto, el que vive cambiando los dólares, el que recibe la remesa, etcétera, el que tiene por eso ahorrito, pues lamentablemente cada dólar le rinde menos. Seguimos cayendo en lo mismo, ¿verdad? Porque al final esto es el ciclo vicioso del perro que se mueve la cola. El problema de fondo sigue siendo el proceso de hiperinflación. Un gobierno que lamentablemente está quebrado, un gobierno que hoy produce 644.000 barriles de crudo, que ha llegado a su nivel histórico más bajo, per cápita cerca del año 1927, producíamos eso en volúmenes por debajo del año 50, y que no está recibiendo ingresos petroleros en un contexto de precios muy favorable en el mercado petrolero internacional. En ese contexto, la alternativa para financiar el gasto público, increíblemente irresponsable
e irresolutamente ha sido la emisión monetaria por parte del Banco Central de Venezuela. En ese círculo vicioso es imposible abatir el proceso de inflación. Date cuenta que hoy el crédito bancario está detenido, estamos a expensas, esto ha sido a expensas de una caída brutal en el consumo, la economía se contrae 35 puntos porque el crédito bancario ya no financia actividad productiva, genera empleo y crecimiento, precisamente para restringir la liquidez y que no haya presión en el mercado cambiario, y al mismo tiempo continúa la hiperinflación. El peor de ambos mundos. La economía se contrae 35 puntos y al mismo tiempo la inflación continúa en Venezuela. Bueno, la alternativa, hacer este tipo de ajustes salariales, que son irrisorios, que son insuficientes, pero que al final el gobierno intenta venderlo con ciertos dividendos políticos, de que es el único del país que se preocupa por la salud financiera de los venezolanos, de los trabajadores. Imagínate tú qué cosa tan triste. Es Leonardo Buniac, economista, calificador de riesgo bancario. Señor Buniac, una última pregunta para despedirnos. Relacionado con lo anterior, de manera efectiva, ¿cómo se puede proteger un ciudadano común? ¿Qué debe hacer ahora? ¿Cambiar sus bolívares y sus dólares en pepitas de oro para no perder valor, respaldarse, gastarse absolutamente todo y poner su dinero en bienes materiales al mejor costo antes de que la moneda nacional como la extranjera sigan en este proceso de pérdida de valor? Bueno, le toca al venezolano hacer planificación estratégica. Lo primero, yo creo que todo el mundo lo ha hecho, que es entender cuál es el entorno económico que de alguna manera te condiciona, entender que estamos en hiperinflación, que no ha cedido. Hemos visto una tasa de desaceleración de los precios producto de la brutal contracción de la actividad económica y la caída en el consumo. La gente no está comprando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estás afectado por un entorno cada vez más hostil. Lo primero es reconocer el ambiente externo que te condiciona tu actividad económica, tu actividad familiar. Lo segundo es entender que no tiene ningún sentido ahorrar en bolívares porque las tasas de interés son reales negativas, es decir, están por debajo de inflación. El tipo de interés actual no solamente no remunera el ahorro, sino que no conserva el poder de compra del dinero, así que ahorrar, invertir en bolívares es perder los activos y es perder los bolívares. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? De alguna manera protegerse en moneda extranjera, en moneda dura, en todo aquello que se remunere con la inflación o que se remunere con el dólar de los Estados Unidos. Si no le gusta el dólar, también tiene el euro y tiene otras monedas convertibles. Pero lo más importante, y creo que el consejo que yo puedo dar, es que ponerse en modo sobrevivencia ya no es suficiente. Aplicar el concepto de la resiliencia y de la resistencia ya no es suficiente. Hay que ponerse en modo antifragilidad, que significa entender que las crisis, a pesar de que son severas, no se desaprovechan y que siempre hay oportunidad en la crisis. No hay bolsas plásticas en el supermercado, pues comienza a fabricar bolsas de tela para que la gente compre bolsas de tela. Se va la gente del país, usted es profesor de inglés, comienza a dar clases de inglés vía online y gane por ahí unos dolaritos. Es decir, el venezolano es uno de los profesionales con mayor talento que hay en la región, y eso se ha demostrado claramente. Así que hay que buscar y entender que la crisis no se desaprovecha y que hay que aprovechar de ella. Y lo otro es entender que este proceso de deterioro del país no es sostenible en el tiempo. O se produce una vuelta de tuerca en materia política, ¿verdad? Y en materia de instrumentos de política económica, o pues vamos a tener eventos sociales sin precedentes en el país. @LBuniac en Twitter para quienes quieran seguirlo. Muchas gracias por atendernos, Leonardo Buniac. Encantado, un placer. Hasta luego.